Buenas noches, estimadas compañeras. Bienvenidas a la semana 14 de nuestro curso Evaluación Psicológica 2. Pues hoy tendremos una clase grabada y ustedes trabajarán de manera síncrona esta parte de su informe que hace falta, que ya es la parte final básicamente. Pues hoy vamos a ver el numeral 7, resultados y conclusiones. Este es uno de los apartados más importantes porque acá justamente donde nosotras vamos a sintetizar todo el trabajo que hemos hecho. El protocolo, los instrumentos que hemos utilizado, la matriz, las hipótesis, el análisis ético. Aquí responderemos la pregunta fundamental de todo nuestro proceso de evaluación. ¿Qué pasa? ¿Qué encontramos? ¿Y qué significa? Recuerden que ya tienen la matriz completa, es el numeral 5, las hipótesis, numeral 6a, y el análisis ético o el numeral 6b. Ahora vamos a darle cierre a nuestro informe de manera profesional y coherente. Hoy vamos entonces a estar viendo qué es el numeral 7, cuáles son las diferencias entre los resultados y las conclusiones, algunos errores comunes que suelen aparecer en esta parte de informes. El ejemplo completo que tenemos de resultados y conclusiones de nuestro caso de Petrona, para que ustedes lo tomen de modelo para su propio informe. Y finalmente, pues algunos próximos pasos que tomaremos de aquí hasta cerrar nuestro curso. Bueno, entonces en este numeral 7 nosotros lo que vamos a hacer es presentar nuestros hallazgos finales y lo más importante aquí, que lo vamos a hacer de manera clara y ordenada. El numeral 7 entonces tiene dos partes principales, los resultados y las conclusiones. En la parte de resultados vamos a presentar de forma objetiva qué encontramos. En esta parte vamos a reflejar datos, no vamos a incluir interpretación ni análisis, solo datos. Acá en esta parte, ustedes van a describir el desempeño de la persona evaluada en cada área que trabajamos según el protocolo. Ustedes lo pueden hacer en párrafos, en listas, lo que ustedes prefieran, pero la cuestión es que lo mantengan de forma consistente. O sea, si presentamos en párrafo, todo en párrafo. Si presentamos en lista, todo en lista. Eso es lo importante. Por otro lado, las conclusiones, la diferencia principal es que acá sí van a colocar interpretación. Es decir, esta es la parte del análisis profesional en donde vamos a conectar los resultados con las hipótesis de evaluación que se habían planteado. Vamos a responder por qué es que sucede lo que está sucediendo, cuál es la explicación más probable, solamente la más probable, y qué se recomienda, tomando en cuenta esta explicación más probable. Entonces, en esta parte de las conclusiones, vamos a estructurar eh, nuestros análisis y vamos a demostrar que hemos entendido el caso de manera totalmente integral. Bueno, aquí hay algunos errores que suelen presentarse y que nos pueden servir de manera ilustrativa para evitarlos al momento de redactar esta parte del informe. El primer error es que nosotros en la parte de resultados repitamos exactamente lo mismo que colocamos en la matriz. Es decir, que de la matriz, que es una tabla, pasemos los datos a lista solamente. Acá no vamos a copiar hallazgo por hallazgo, ¿verdad? En este caso, acá los resultados debemos ser sintéticos, es decir, vamos a sintetizar lo más importante. Y el filtro profesional, en este caso, el análisis profesional, va a ser lo más esencial. En el error número 2, vamos a nosotros ver que suele suceder que se mezclan los resultados con las conclusiones. Recuerden que las dos secciones son separadas. Nosotras no vamos a confundir resultados que son solamente datos, que sí vamos a usar criterio profesional para conectarlos, para ordenarlos, para presentarlos y para sintetizarlos, y las conclusiones, que ahí sí va de manera escrita nuestro análisis profesional. Es diferente. En el error número 3
podemos ver que no debemos hacer diagnósticos porque no nos corresponden en esta fase. Nosotras no diagnosticamos. Estamos en fase de evaluación, por lo tanto vamos a hipotetizar, vamos a sugerir, vamos a recomendar y sobre todo, aquí es esencial en esta fase que usamos lenguaje de probabilidad siempre, ¿verdad? No vamos a afirmar ningún diagnóstico en esta fase. El error número 4 es olvidar el contexto en conclusiones. Acá es muy importante que combinemos los datos concretos de los instrumentos con los datos que tenemos contextuales y que podrían estar llenos de factores que influirían de alguna u otra forma en el desempeño académico de nuestro evaluado. Recuérdense que el análisis ético aquí es inevitable y es imprescindible. El contexto va a explicar, pero sobre todo va a proteger a nuestro evaluado o a nuestra evaluada. Bueno, ahora vamos con el ejemplo de Petrona. Recordemos que ya tenemos la matriz, hipótesis y análisis ético, perdón, en el caso ficticio de Petrona. Y esto es lo que vendría después. Primero, los resultados. Acá vamos nosotros a explicar que Petrona presenta dificultades significativas en el área de comunicación y lenguaje cuando la instrucción se imparte en español. Por otro lado, en Cachiquel, L1 responde correctamente, incluso responde y lleva a cabo instrucciones complejas con múltiples pasos. Su desempeño académico es bajo en todas las áreas trabajadas en español, mate, lectura, escritura, con calificaciones de entre 4 o 5 sobre 10. En la observación directa, Petrona muestra conductas de distracción cuando la docente imparte instrucciones en español, pero sí que permanece atenta y concentrada cuando los contenidos se presentan en Cachiquel. La madre reporta que que en el hogar entiende y ejecuta todas las instrucciones en su lengua materna sin ninguna dificultad. No se documentaron antecedentes de evaluaciones psicopedagógicas anteriores que permitan comparar el desempeño actual con el contexto bilingüe controlado. Ese sería el resumen y la síntesis de los hallazgos con respecto a los resultados de Petrona. Si se dan cuenta, no hay interpretación ahí, solo los datos de manera enlistada. Y ahora sí, las conclusiones. En este caso ya incluimos pues el análisis profesional. Los hallazgos evaluativos sugieren que las dificultades académicas de Petrona están principalmente asociadas a una barrera lingüística. Ahí es donde nosotros concluimos que nuestra H1 es la correcta o es la que estamos eligiendo como más probable. El español, siendo su segunda lengua o L2, no ha sido adquirido con el dominio necesario para acceder efectivamente al currículum que se imparte exclusivamente en este idioma. Esto no indica necesariamente déficit cognitivo, sino una inequidad en el contexto educativo. Petrona es una niña siendo evaluada en una lengua que no domina completamente. La hipótesis más probable es que en su lengua materna, o sea, en Cachiquel, Petrona posee capacidades cognitivas preservadas y potencialmente fortalezas académicas no evidenciadas en el contexto actual. La conducta de distracción reportada no constituye un trastorno de atención, sino una respuesta lógica a la incomprensión del lenguaje de instrucción. Como recomendaciones principales se sugiere: 1. Realizar una evaluación psicopedagógica completa en Cachiquel para obtener un cuadro real de habilidades. 2. Implementar instrucción bilingüe o refuerzo intensivo en español como L2. 3. Que la escuela considere estrategias de acompañamiento que respeten y utilicen la lengua materna como fortaleza. 4. Seguimiento periódico del progreso del dominio del español. Es fundamental que el sistema educativo brinde las herramientas y contextos apropiados para que Petrona pueda desarrollar plenamente su potencial cognitivo y académico. Ahí está, les voy a dejar igual esta parte redactada para que la puedan tomar ustedes como un ejemplo de este fragmento de conclusiones en el informe. Acá les coloqué yo las tres partes principales: el análisis,
la hipótesis que se confirma más probable y las recomendaciones del caso, ¿verdad? Así de manera muy sintetizada. Estas serían las dos, entonces, partes que ustedes trabajarían esta noche, de manera que podamos nosotros encontrar una estructura técnica que refleje el trabajo de la evaluación. Bueno, entonces el numeral 7 debe incluir resultados, objetivos y sintetizados. Las secciones tienen que estar claramente separadas, resultados y conclusiones, ¿verdad? Utilizar siempre un lenguaje de probabilidad, hipótesis, los datos sugieren, ¿verdad? Los datos indican una probabilidad, etcétera. El siguiente son conclusiones conectadas con la hipótesis, las recomendaciones basadas en los datos que nosotros tenemos y finalmente una conexión sin olvidar el análisis ético. Debemos evitar, por otro lado, copiar textualmente los datos de la matriz, mezclar datos con interpretación en el caso de los resultados. Tampoco tenemos que hacer diagnósticos definitivos. No debemos ignorar el contexto cultural y ético. Debemos usar un lenguaje siempre respetuoso, es decir, debemos evitar el lenguaje que vulnere la dignidad de las personas, no solamente de la evaluada, sino de todos y todas los y las que están involucrados en esta evaluación y, sobre todo, es muy importante que no omitamos las recomendaciones, que estas son el peso que tiene nuestro análisis como profesionales. Bueno, ya casi terminamos, compañeras. En la siguiente semana lo que vamos a hacer es la entrega del informe completo, ¿verdad? Recuérdense que eso lo entregaremos el 28 de mayo, o sea, un día antes de nuestra presentación del informe. Eh, Luego vamos a, este numeral 7 es la última sección que vamos a colocar antes de los anexos. Ya de los anexos hablaremos la siguiente semana. Si tienen alguna duda, escríbanme por Canvas en el foro y revisen que sus resultados sean claros y sus conclusiones se conecten y que el lenguaje sea un lenguaje que busque proteger siempre al evaluado o la evaluada. Vamos, ánimo en la recta final y pues les dejaré el espacio en el Canvas para que puedan ingresar su numeral 7. Que tengan feliz noche.